Buenos días. Hoy, de nuevo, en esta cita matutina, en esta cita con la palabra que da vida, vamos a compartir esta palabra que da vida y vida en abundancia. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: «Ay, Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja. Contra una nación impía voy a guiarte, contra un pueblo que experimenta mi cólera voy a mandarte, para que lo saquees y lo despoje, y lo pisotees como el yodo de las calles». Pero Asiria no lo piensa así, ni son estos sus planes. Su intención es arrasar y exterminar numerosas naciones, pues dice: «Con el poder de mi mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente. He borrado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros, y como un grande he derribado a sus jefes. Como unido al alcance de mi mano, alcancé la riqueza de los pueblos, y como se recoge los huevos abandonados, así cogí yo toda la tierra. Y no hubo quien aleteara, ni abriera el pico, ni piara». Pero el Señor dice: «¿Acaso presume el hacha frente al que corta con ella? ¿O la sierra se tiene por más grande que aquel que la maneja? Como si la vara pudiera mover al que la levanta, y el bastón pudiera levantar a quien no es de madera. Por eso el Señor de los ejércitos hará enflaquecer a los bien alimentados, y le prenderá fuego a su lujo, como se enciende la leña». Palabra de Dios. Escucha, Señor, a tu pueblo. Señor, los malvados humillan a tu pueblo y oprimen a tu heredad. Asesinan a las viudas y a los forasteros, y degüellan a los huérfanos. Escucha, Señor, a tu pueblo. Y comentan: «El Señor no lo ve, al Dios de Jacob no se entera». Entérense, insensatos, necios. ¿Cuándo van ustedes a entender? Escucha, Señor, a tu pueblo. El que plantó el oído no va a oír, el que plantó el ojo no va a ver, el que educa a los pueblos no va a castigar, el que instruye al hombre no va a saber. Escucha, Señor, a tu pueblo. Jamás rechazará a Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Escucha, Señor, a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien». El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta oración de Jesús al Padre, porque Jesús siempre estuvo muy compenetrado con el Padre. Jesús, Hijo de Dios, nos enseña a nosotros que debemos estar muy compenetrados con Dios, íntimamente relacionados con Dios, en una comunicación muy íntima entre Dios y yo. Eso nos lo enseña Jesús. Nos dice que Jesús pasaba toda la noche orando, que Jesús se retiraba a hablar con el Padre, y vemos esa comunicación entre el Hijo y el Padre, entre Jesús y nuestro Padre Dios. Comunicación que Jesús nos enseña para que ustedes y yo la tengamos siempre en nuestra vida, que tengamos ese tiempo, ese espacio para estar siempre relacionados, comunicándonos con nuestro Dios
porque el Señor nos quiere escuchar, el Señor quiere que nosotros estemos con Él y que saquemos momentos, ratos para estar con Dios. Y esos ratos nos va a nosotros a producir en nuestra vida un cambio, una fortaleza, una energía, y vamos a tener ese arranque y vamos a tener algo especial cuando nosotros estamos siempre ahí íntimamente relacionados con Dios, porque Dios será siempre nuestra fortaleza. Y esa comunicación entre el Hijo y el Padre es el que nos enseña a nosotros. Si eso lo hizo el Hijo, que era Dios igual que el Padre, ¿cuánto más nosotros que somos simplemente criatura de Dios y por regalo de Dios comenzamos a ser hijo adoptivo en el momento de nuestro bautismo? Y Jesús le eleva al Padre esta oración: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. ¿Qué nos quiere decir estas palabras de Jesús? Que Jesús está en contra de la sabiduría, que Jesús está en contra de nuestros conocimientos, que Jesús está en contra de nuestra preparación, que Jesús va en contra de que tengamos nosotros cada día una mejor formación, más sabiduría en nuestra mente, más capacidad. No, Jesús no va en contra de ese conocimiento. Todo lo contrario, a Él le gustaría que todos nosotros tuviéramos ese conocimiento en nuestra mente. Jesús no va en contra de ese conocimiento, Jesús no va en contra de esa sabiduría. ¿En qué va en contra Jesús en esta oración que le eleva al Padre? Jesús va en contra en aquellas personas, en aquellos hombres y mujeres que piensan que lo sabe todo, en aquellos hombres y mujeres que piensan que lo sabe mucho más y que sabe mucho más que Dios, y se lanza y se creen en su vanidad y en su orgullo, y que son personas que está mucho más, ¿sí?, y que sabe mucho más que el Dios de la vida, y por esa razón dicen cosas, por esa razón se soplan, y por esa razón son incapaces de doblar las rodillas y colocarla en el piso, porque son prepotentes. Jesús va en contra de esa clase de sabiduría que hace prepotente al hombre, que lo llena de orgullo, que lo llena de vanidad y que piensa que sabe más que Dios. De ese tipo de sabiduría es el que nos dice Jesús que Dios se ha escondido a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque le falta humildad. No tienen humildad. Y como no tiene humildad, cree que todo lo sabe y que no necesita del Dios de la vida, porque esa falta de humildad, esa prepotencia, lo lleva a pensar que son sabios, que está por encima de la sabiduría de Dios. De ese tipo de sabiduría es que Jesús nos dice: le doy gracias, Padre, porque lo ha escondido a esas personas la sabiduría de Dios. No porque Dios se la ha escondido, sino porque esa misma persona, por su prepotencia, por su manera de ser, pues hace de que las cosas de Dios quede para ellos totalmente como a oscuras, no la entienden y ve escondida la sabiduría de Dios, pero ellos siguen pensando que ellos saben más que Dios en medio de sus errores, en medio de esa negatividad y de esos errores que lo llevan a decir y a hacer cosas todo lo contrario a lo que Dios le agrada. Pero Jesús alaba y dice: pero se lo ha revelado a gentes sencillas. Esa gente sencilla, no pensemos que son solamente los pobrecitos, no, la gente sencilla de corazón puede ser personas muy inteligentes. Relata que una vez Pasteur, gran científico francés en su tiempo, iba en un tren y se sentó con él un muchacho. El muchacho contempló que aquel hombre, ya ciertamente mayor, iba rezando el rosario. Y el muchacho miraba cómo aquel hombre seguía rezando su rosario mientras viajaba en el tren. Y aquel muchacho le dice a aquel hombre: mire, ¿qué es lo que está rezando el rosario? Pero
Si eso ya pasó de moda, tiene que actualizarse. El mundo está cambiando, tiene que actualizarse. Pasteur lo escuchó y cuando llegó al lugar donde se iba a bajar, le dio una tarjetica al muchacho y cuando el muchacho leyó el nombre de Pasteur, en ese momento el mejor científico que tenía Francia, y aquel muchacho quedó con los ojos, con su boca y con todo su ser asombrado, viendo que el mejor científico francés ahí estaba, en una actitud humilde, colocándose en las manos de María, para que María lo llevase al encuentro de Jesús, porque hay muchas personas con mucha sabiduría, sabios, científicos, que saben llevar a Dios en su corazón y que sabe agradar, sabe hacer cosas que le agradan a Dios. Esos son humildes, esos son los humildes, aquellos que reconocemos de que sin Dios nada podemos, aquellos que reconocemos que tenemos que colocar rodillas en piso, aquellos que reconocemos que aquí en esta vida lo que podemos conocer de Dios será siempre muy pequeño, porque Dios es muy inmenso. Son todos aquellos que reconoce que está vivo gracias a Dios, que lo poco y mucho que tiene gracias a Dios, que la vida es gracias a Dios, que el sentido de esta existencia es gracias a Dios y que gracias a Dios tenemos después de esta vida otra vida que es el cielo. Todo es gracias a Dios. Eso es ser humilde, reconocer que Dios es el todo, que nosotros somos la nada, pero que ese todo quiere demasiado a nosotros que somos la nada, pero solamente podemos conquistar ese todo si somos humildes. Y eso nos lo enseñó Jesús, siendo el dueño de todo, estando junto con el Padre, el dueño de la creación, vino al mundo y ¿cómo vivió? No quiso riquezas, no quiso aplauso para él, vivió como uno de nosotros y con razón él no dice, aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús vivió en esta vida y practicó la humildad. El que todo lo tenía, quiso ser humilde y quiere que nosotros seamos como Él. Y cuando Jesús hace la oración y lo dice, se lo ha revelado a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente que sabe reconocer que Dios es y será siempre para nosotros el todo. Si así vemos y así vivimos, tenga la seguridad que ustedes y yo formaremos parte de esa gente sencilla que Jesús da gracia al Padre, porque así le ha parecido bien manifestarse en esos corazones que son sencillos para reconocer la grandeza de Dios. Pero si tenemos corazones inflados, llenos de vanidad, llenos de orgullo, tenga la seguridad que nunca vamos a entender las cosas de Dios. Pensaremos que somos más que Dios y que somos más sabios que Él, el cual estaremos siempre errado, equivocado y por el camino torcido. Pues hermanos, pidámosle al Señor que nos dé siempre un corazón sencillo, un corazón humilde, para entenderlo acá en esta vida, para amarlo en esta vida, y que este corazón humilde nos lleve siempre al encuentro de Dios y al encuentro con nuestros hermanos. Vamos a colocarnos en manos de María, que es ejemplo de humildad, la respuesta de María en aquel momento, cuando escuchó al ángel San Gabriel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Eso es ejemplo de humildad. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.